Resonancia magnética. La resonancia magnética es una técnica de escaneo en donde se mete al sujeto dentro de un campo magnético intenso y pulsado con ondas de radio. Las señales emitidas por los huesos o la momia son almacenadas en una computadora que transformará los datos en imágenes tridimensionales. Los protones de los átomos son excitados por señales de radiofrecuencia que, dependiendo de la densidad de los tejidos, lo que produce diferentes imágenes. 49. La resonancia tiene mayor contraste que la tomografía y al no utilizar rayos X es menos agresiva. Lamentablemente, el problema es que se necesita destruir la momia para obtener las imágenes. Radiografías digitales. Las radiografías digitales son imágenes capturadas tanto por equipo de rayos X conectado a una computadora o bien que son ingresadas a la misma por medio de dispositivos externos como videocámaras o escáneres. 50. Las computadoras utilizadas en radiografía digital poseen programas específicos que permiten analizar la escala de grises, pudiendo detectar y hacer visibles cambios mínimos en las radiografías y mejorando la calidad de imagen de las mismas. Además de tener la ventaja de que se pueden almacenar electrónicamente para poderlas recuperar en momentos posteriores o bien enviarlas a otros expertos a través de correo electrónico. Microscopio. El microscopio nos permite observar detalles imperceptibles al ojo humano o bien con la amplitud suficiente para su estudio. En la patología tradicionalmente se usan 3 tipos de microscopios: los ópticos, que permiten la observación de hasta 100 veces el tamaño. Lamentablemente, el poder de resolución de los microscopios ópticos es muy pequeño y para hacer una observación más detallada necesitamos recurrir a sustituir los lentes por bobinas que utilizan electrones en vez de lentes en el microscopio electrónico. Los microscopios ópticos pueden ser de 2 tipos de microscopios: el estereoscópico y el de luz. El microscopio estereoscópico nos permite observar la superficie externa del hueso y ampliar algunas alteraciones detectables a simple vista, pero que se ven con mucho más claridad bajo la visión del microscopio. Pijoan y Pastrana, así como Román, utilizan este tipo de microscopio para observar marcas de corte en los huesos. La ventaja de este microscopio es que solo aumenta la imagen, pero para observar no necesitamos cortar el hueso ni hacerle nada, lo que es de agradecer en materiales arqueológicos. En los últimos años se han desarrollado microscopios de bolsillo que son muy fáciles de transportar, cuentan con un sistema óptico y luz propia proporcionada por pilas. Además de que se han desarrollado microscopios que contienen una cámara que se conecta a una computadora portátil por un cable USB y permiten utilizar la misma pantalla para capturar o modificar imágenes. El microscopio de luz tiene 3 usos diferentes. Por un lado, se utiliza para la observación de agentes patógenos. Un segundo uso es para estudiar tejidos momificados que después de una preparación especial son preparados por la técnica histológica de manera similar a las láminas de patología de enfermos actuales. Y por último tenemos estudios de hueso seco que pueden utilizarse para determinar edad y algunas condiciones patológicas, con la desventaja de que este tipo de estudios siempre necesita destruir el hueso. Un primer uso del microscopio de luz es la observación de algunos microorganismos preparados convenientemente con técnicas de tinción muy sencillas, aunque lamentablemente solo nos sirve para observar bacterias, hongos y huevos de parásitos. Para el estudio de tejidos momificados, Isidro, 51, menciona que se debe obtener una muestra de tejido pequeña y recomienda revisar su estado previamente antes de procesarla a través del microscopio estereoscópico. Posteriormente a esto viene un proceso crucial en los tejidos momificados, que es la rehidratación, que si bien dijimos que el proceso de momificación consistía en la pérdida de agua, para poder estudiar un tejido se necesita rehidratar primeramente y sin que esto destruya las relaciones que tenía. Posteriormente viene la deshidratación, inclusión, corte y montaje con las técnicas histopatológicas normales. La coloración variará mucho de acuerdo al material que se quiera observar. Si intentamos ver lípidos no podremos utilizar la técnica convencional de hemotoxilina, eosina, sino que tendremos que usar un colorante como el Sudan. El microscopio de luz se puede también utilizar para ver la estructura interna de los huesos. Lamentablemente, para la observación de este tipo de microscopio se requiere destruir el hueso o por lo menos tomar un fragmento para la preparación con la que se va a realizar la laminilla, en lo que es conocido como la técnica histológica. Para empezar tenemos que obtener un fragmento de hueso, el cual puede ser obtenido por aserrado, por lijado o por esmerilado.
Posteriormente debemos preparar el hueso para el corte, generalmente por tratamiento con ácidos, para luego incluirlo en parafina. Posteriormente necesitamos cortarlo en láminas tan delgadas que permitan el paso de la luz a través de ellas, lo cual generalmente se logra utilizando un instrumento conocido como micrótomo. Para poder observar al microscopio las diferentes estructuras, debemos de teñir nuestros cortes con diferentes materiales que reaccionarán con el hueso y sus estructuras celulares, tomando diferentes colores según su reacción. Posteriormente a este proceso ya se pueden observar las estructuras al microscopio. El observar laminillas de hueso nos permite, por una parte, determinar la edad del individuo contando la cantidad de osteoblastos y osteoclastos y utilizando ecuaciones de regresión. 52. La otra utilidad de estos métodos es la observación de alteraciones de la estructura ósea que se pueden presentar en diferentes situaciones patológicas. En el caso de restos momificados también nos puede ser muy útil el microscopio de luz para poder observar la estructura de los tejidos y detectar alteraciones patológicas. Para lo cual necesitamos tomar una muestra de los órganos a estudiar tomados por endoscopía o por aspiración con aguja fina. A diferencia de las muestras de hueso, las de tejido momificado, las muestras de tejidos blandos no se preparan por corte y desgaste, sino que siguiendo la técnica de preparación histológica con la que se preparan las láminas a observar, con adecuaciones como la rehidratación previa. La microscopía electrónica permite la observación ya sea de huesos, de tejidos y de microorganismos con mucho más detalle que la microscopía óptica, puesto que en este tipo de estudios se sustituyen los lentes por haces de electrones. La preparación de muestras de tejido es muy diferente a la microscopía óptica. 53. Puesto que los tejidos tienen que cortarse mucho más delgadamente y tienen que convertirse en conductores de los electrones. La fijación se realiza con dos sustancias diferentes dependiendo de qué se va a observar. Por un lado se puede usar el glutaldehído y por otro el tetraóxido de osmio. La deshidratación se realiza con resinas epóxicas o bien con materiales plásticos. El corte, como se mencionó en líneas anteriores, debe ser mucho más fino que en la microscopía óptica, puesto que no solo debe ser atravesado por la luz sino por los electrones, motivo por el que debe variar entre 20 y 100 micras de espesor. En este punto es importante mencionar los cortes por congelación, que son muy útiles en clínica, puesto que permiten evitar el tardado proceso de preparación que es sustituido con una consolidación por sustancias como el nitrógeno líquido, que permite cortar las muestras rápidamente. En realidad este tipo de procesos solo tiene el valor de evitar la fractura de la muestra, puesto que no existe una urgencia de observar el material por el tipo de trabajo. Lo siguiente es el montaje en una rejilla de cobre conocida como grille para que permita el paso de los electrones. El siguiente paso es la tinción con sales de metales que permiten incrementar el paso de los electrones, con lo que se mejora la observación de la muestra. Por último está la observación, que transforma la imagen a través de un software adecuado en una imagen mucho más nítida. Análisis químicos. A últimas fechas se ha puesto de moda los análisis químicos de los huesos para investigar diversas cuestiones, teniendo en sí el inconveniente de que implican sacrificar parte del material cultural recuperado. Dentro de los análisis químicos, primeramente necesitamos enfocarnos en los estudios de paleodieta, que consisten en intentar investigar la alimentación de poblaciones pretéritas a través del estudio de ciertos elementos incorporados al esqueleto. Puesto que contamos con un hueso compacto y con un hueso esponjoso, también dependiendo del tejido en el que se encuentren podemos encontrar isótopos estables o elementos traza. Los isótopos estables, principalmente el carbono y el nitrógeno, 54, son elementos químicos de la misma estructura atómica y propiedades químicas con diferente peso atómico, 55. Principalmente el nitrógeno es fundamental en la formación de las proteínas, motivo por el cual un aumento en la tasa de este elemento puede estar relacionado con un aumento en el consumo de dichas unidades bioquímicas. Los elementos traza se depositan como sales en la corteza ósea cuando el organismo cubre sus necesidades metabólicas. Los excedentes se depositan. Dentro de los elementos traza, el zinc parece estar relacionado con el consumo de carne en general y el fierro con el consumo de carnes rojas en especial. Algo importante que destaca Isidro, 56, es que los elementos traza no solo sirven para detectar alimentación, sino también intoxicaciones, muchas veces relacionadas con la alimentación, pero otras con el medio ambiente. Puede presentarse intoxicación por plomo por los trastos en los que se contenían y consumían los alimentos.
Otra fuente de contaminación es la cantidad de flúor que contiene el agua.